Buenos días, gracias a todos. Antes que nada quiero hacer mención que entre el público hay dos ilustres historiadores, el maestro Refugio, también de la Academia de Historia, y el maestro Ocampo, el doctor también especialista en historia. Entonces, muchachos, si ustedes sienten que estoy dejando de lado algo con su ilustre sapiencia o algo, por favor, siéntanse en la necesidad de aclararlo y enriquecer esta ponencia que pretende ser un análisis histórico, y de antemano les agradezco a todos la atención que nos van a prestar, y quisiera que esta ponencia sirva más bien como un preámbulo histórico de entender por qué se da el protestantismo, el movimiento luterano y otros movimientos protestantes que se dan en la Europa, ya dijéramos, posmedieval o al fin de la Edad Media. Bueno, comencemos. Es bien sabido por todos que el cristianismo se origina, con las enseñanzas de Jesús. Esto es a partir de su nacimiento y en la época en que es crucificado, más o menos por el año 30 de nuestra era. Se le dejó la tarea de expansión de los conocimientos a los apóstoles. Para el siglo I, para finales del siglo I, se puede decir que el único apóstol vivo que queda es Juan, y los demás habían tenido muertes horripilantes, todos como mártires. Por ejemplo, el mismo Pablo de Tarso, aunque él no fue un apóstol como tal, él siguió las enseñanzas. Él durante su vida persigue a Jesús, es un judío de ultranza, pero cuando muere, él recibe una epifanía, es decir, una visión que se le aparece Jesús y le dice: oye, ¿por qué me estás persiguiendo? Únete a mí, yo soy la verdad y la vida. Entonces Pablo cambia su posicionamiento y empieza a ser un gran evangelista. Él y Pedro van a Roma y tratan de extender e instaurar el cristianismo allá, pero lamentablemente Pedro es crucificado, pero él, al ser crucificado, dice: crucifíquenme boca abajo, porque yo no me siento a la altura del Señor de ser crucificado de la misma manera. Entonces, parte mítico se dice que Pedro es crucificado boca abajo allá en lo que sería después la Catedral de San Pedro, el bastión, el origen de la cristiandad en Occidente, la Iglesia Católica. Y al pobre Pablo de Tarso, a él de plano lo decapitan. Entonces, para finales del siglo I estamos hablando que el único representante ya sobreviviente de los apóstoles es Juan, y él se va a fundar a Éfeso una iglesia, pero esta iglesia es más bien de características gnósticas. ¿Qué es el gnosticismo? Es una, llamémosle, rama del cristianismo que habla que la verdad de Jesús va a ser vista desde un punto de vista de introspección, que no necesitamos templos, no necesitamos iglesias, basta con que miremos hacia adentro. Pues la verdad, y dan base en muchos de los testamentos y en muchos de los evangelios que se nombran, la verdad es que mirando hacia nosotros encontraremos la verdad. Entonces el gnosticismo representa una vertiente diferente a lo que se está estableciendo en estos momentos como la Iglesia Cristiana Universal o Ecuménica. Entonces, para darle como aglutinamiento a todos esos conocimientos cristianos que van surgiendo en el siglo I y después en el siglo III, se crean los concilios. Los concilios, cuya palabra viene del latín concilium, vendría siendo la misma etimología que en español, conciliar. Es decir, de todas esas corrientes cristianas que hay, los concilios pretendían dar orden, dar disciplina y dar un grupo, un estatus, un cuerpo eclesiástico a esos conocimientos para que no se estuvieran desperdigando. Entonces, hay primero 8 concilios griegos. Los concilios griegos se dan origen básicamente en las iglesias griegas. Hay que saber que el Imperio Romano era tan extenso que fue dividido después en 2 partes, la parte griega y la parte occidental, y que por diversas cuestiones una duró 1000 años más que la otra. Entonces, en la parte griega se crean los concilios para darle ese orden al pensamiento cristiano. Por ejemplo, está el concilio de Constantinopla, donde se pretende dar una de esas órdenes y disciplina, y ahí se cuestiona, por ejemplo, a los arrianos y a los nestorios. Arrio era un cuate
que decía que Jesús tenía una naturaleza impermanente, que Jesús como hijo de Dios había sido creado después, que no había existido siempre, y eso representaba una afrenta hacia las otras ideologías cristianas que decían que Cristo, y el Padre fueron creados desde siempre y por las postrimerías de la eternidad. Entonces es cuestionado Arrio y se crea ese concilio, el de Constantinopla, para cuestionarlo a él y para sacar sus ideas del corpus cristiano. Después viene a Néstor. Néstor decía que sí, que Dios Hijo era parte de Dios, pero que no pudo haberse presentado como Dios en la tierra, porque la tierra es perfectible de que haya errores y pecados. Entonces él vino con otra personalidad. Entonces la calidad de Jesús eran dos, era una parte divina, una personalidad de Dios y otra personalidad de humano, que eran diferentes, o sea que Jesús era dos personas. Eso también representó una herejía y entonces fue sacado de lado en ese concilio. Entonces estamos ya oyendo una palabra, herejía. Usted, maestro, ¿qué podría pensar que es una herejía? Estar en contra por ejemplo, en este caso de la religión, podría ser. Podría ser, muy buena definición, maestro. Usted, maestro Lalo, ¿qué piensa que es una herejía? La verdad no lo había pensado, porque ya me vas a hacer trabajar esta mañana. Pues algo que va contra una verdad establecida, ¿no? O que lucha en contra de una creencia general, ¿no? Sí, esas dos connotaciones que están dando son muy acertadas y se les da esa idea de que es algo negativo, pero en sus orígenes griegos la herejía no es algo negativo, es algo positivo, es elección, es cuestionamiento. Acuérdense que preguntarse es el origen de la ciencia. Entonces se dice que la herejía es considerada algo negativo porque está cuestionando ese orden que se está queriendo implementar con los concilios, y entonces todas esas ideas religiosas que no van con el cuerpo empiezan a ser consideradas herejías, que en un principio significaban algo de elección, pero ahora son sinónimos de algo negativo, algo despectivo, cercano a Satanás. Y entonces hay alrededor de una infinidad de herejías, pero hay muchas importantes, por ejemplo el nestorianismo, el arrianismo, el gnosticismo, y hay otras muy importantes como el catarismo. Esa herejía fue tan importante que originó una cruzada y fue dentro de Europa. La única cruzada que se dirigió a Europa misma fue la cruzada contra los albigenses, pero eso lo vamos a ver después. Entonces las herejías son creadas como cuerpos, son creadas como lo que no se debe alcanzar con ese corpus cristiano. Entonces, para atacarlas, primero están los concilios, pero estos no tienen la eficacia que se necesita, y entonces surge en 1200 un cuerpo encargado de vigilar las herejías. ¿Alguien tiene la idea más o menos de cuál es ese cuerpo creado para empezar a castigar las herejías? ¿La Inquisición? La Inquisición, maestro. En el año 1200 se crea la Inquisición, no exactamente, más allá por 1244, se crea la Inquisición con el fin de arrancar de raíz todas esas herejías. ¿Con qué herejía se crea? Pues con la herejía cátara. ¿Qué decían los cátaros? Los cátaros dicen que el universo está lleno de errores. Bueno, el universo material, es decir, la Tierra, hay un montón de cosas que nos inclinan a ver que no es perfecto. Y se supone que la naturaleza divina de Dios es que es un ser perfecto. Entonces, ¿por qué el mundo es imperfecto? Decían los cátaros. Es que el mundo no fue creado por Dios. Este mundo fue creado por una especie de demiurgo, por Satanás. No le llamaban Satanás, le llamaban el demiurgo, es decir, un dios, un antidios que crea este mundo material imperfecto, y que nosotros, nuestra misión es vivir en este mundo y hacer una especie de ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Pues negar los bienes, placeres materiales, las riquezas, y vivir de una manera bastante frugal para así poder alcanzar la salvación. Entonces los cátaros denuncian a Roma. En provenzal, los cátaros están establecidos en el sur de Francia,
ahí se habla, en el Languedoc, se habla provenzal, y dicen que Roma al revés es igual que amor. Entonces dicen, Roma es la gran prostituta, están dejados de la mano de Dios. Ellos leyeron el de Camerón de Giovanni Boccaccio. Entonces, habla de la herejía, habla de que Roma no es la cabeza real. Si es la cabeza, es la del demiurgo. O sea, los cátaros están diciendo que el representante del Vaticano en la tierra es el representante del demiurgo, de Satanás, de lo imperfecto. Entonces, obviamente son perseguidos. Los cátaros dominan todo el sur de Francia, están apoyados por el duque de Tolosa y los duques de Aragón. Entonces tienen todo el sur de Francia. Entonces el rey de Francia, Felipe Augusto, le dice al Papa Inocencio III: oye, ahí tienes los cátaros, a mí me convendría que por la fe los deshicieras. Bueno, lo que le conviene al rey Felipe es que los cátaros dejen sus tierras y él las pueda administrar para unificar todo el territorio francés. Bajo esta justificación, la de recuperar la Tierra Santa, inician la cruzada contra los cátaros y llegan a la fortaleza de Montsegur, ahí en el sur francés, allá por el año de 1200, y están los representantes de Inocencio y del rey, y tienen resguardados a 200,000 personas, las cuales están asediadas en una fortaleza. 200,000 personas. Y ahí deciden los de la Iglesia Católica: tenemos dos opciones, ir preguntándole a cada uno quién es cátaro y quién es católico, hay mujeres y niños, o tenemos otra opción, los matamos a todos y que Dios decida. Que Dios distinga a los suyos. Y que Dios distinga a los suyos. Entonces, ¿qué hacen? Agarran a los pobres cátaros, unos los echan a la hoguera y Dios distinguirá. Y para evitar que la herejía cátara creciera, se creó, como dijo el maestro, la Santa Inquisición, cuyo origen era sacar de raíz todos estos males, todas estas herejías, y lo logró. 60 años después se puede hablar que ya no hay cátaros, o están ya muy dispersos. Entonces la Santa Inquisición fue creada como un órgano judicial de la Federación, no es cierto, como un órgano judicial para analizar a todas esas personas que, ojo, no que tuvieran otra fe, sino que jurando la fe católica, la fe cristiana, siguieran haciendo sus paganismos u otras religiones. La Santa Inquisición andaba tras de los judíos conversos que siguieran siendo criptojudíos, es decir, aquellos judíos que decían: para que no me esté molestando la corona, me vuelvo católico, pero en lo oscurito de mi casa sigo siendo judío. Lo mismo que los árabes conversos, los que les llamaban bereberes y todos esos. Y en América, la Santa Inquisición analizaba a todos esos indígenas que decían que se convertían y que seguían adorando a sus deidades. Entonces, la Santa Inquisición es un órgano que se encarga de estudiar a aquellos conversos. Para los otros, para los no conversos, para los que de plano dicen yo soy musulmán o yo soy judío, para ellos hay otros organismos, como fueron las cruzadas. Las cruzadas tuvieron el origen de recuperar Tierra Santa, que había caído en manos del Imperio Islámico. Nos dicen que el Imperio Islámico era casi un adorador de Satanás y que la verdad promovía las cruzadas. En total fueron 9 cruzadas, iniciaron en el año 1000 más o menos, y pretendían recuperar Tierra Santa. Casi la tercera cruzada es la más famosa. ¿Alguien sabe por qué es la más famosa? Bueno, la tercera cruzada es la más famosa por el famoso Robin Hood. Les explico. Estaba Ricardo Corazón de León como rey de Inglaterra, pero lo que no sabemos históricamente es que Inglaterra era dueño casi de la totalidad del territorio francés. Entonces, el rey de Francia invita a Ricardo Corazón de León a ir a las cruzadas. Ricardo Corazón de León no regresó, y en su lugar quedó su hermano, que en inglés es John Landless, que es algo así como Juan sin tierra.
Juan sin tierra se queda en Inglaterra y hace negociaciones con el rey de Francia para, a cambio de recuperar las zonas inglesas que pertenecían a Inglaterra de Francia, quedárselas para Francia, él podría gobernar el resto de Inglaterra. Eso es políticamente lo que sucedió con la Tercera Cruzada. Y en el ideario está que el rey justo, Ricardo Corazón de León, pierde y Juan sin tierra queda, y es un gobierno tiránico donde aparece la figura de Robin Hood, este cuate que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Entonces esa cruzada es muy importante, muy famosa, pero hubo un montón que denostaron más bien los problemas que hubo respecto a la ideología cristiana con la musulmana. Por ejemplo, decían que los musulmanes eran adoradores de Satanás y eran una cultura bastante retrógrada y fundamentalista, pero lo que no sabemos es que en el año 700 Europa está en la Edad Media y los musulmanes ya están haciendo operaciones de cataratas, están haciendo avances médicos bastante importantes, Avicena, Averroes y un montón de cuates. Y no solo eso, los musulmanes ya están hablando de rescatar a los clásicos. No se hubieran rescatado a los clásicos, a los griegos, a los filósofos, si no hubiese sido por el Islam. Ese Islam encabezado por Saladino, ese califa o rey musulmán, rescató todo eso y hizo del imperio del Islam, hizo una zona de apogeo cuando Europa occidental estaba en la Edad Media. Cuando en Francia tenían miedo de cruzar los Pirineos porque iban a aparecer ogros, en Bizancio, en la zona de Irak, ya se estaban haciendo operaciones bastante importantes. Hubo un cuate ahí en la zona de Irak que ideó el primer paracaídas en esa época, y por un error de cálculo no funcionó, porque él se avienta de un risco y cae y se mata. Pero ese investigador, si hubiese hecho el paracaídas 30 centímetros más largo, hubiese funcionado. Estamos hablando del Islam, son los padres del álgebra. Como tal, el pensamiento ya existe, pero ellos son los que le dan cuerpo. El álgebra de Baldor, por ejemplo, los matemáticos sabrán algo. Entonces, el Islam como tal no es el enemigo que se piensa que es. Sin embargo, sí tiene un problema: están ocupando Tierra Santa, y ese es el origen de las cruzadas. Y hasta aquí vemos que la Iglesia Católica, llevamos ya casi 1000 años, desde el año 100 que les dije que habían decapitado a Pablo, hasta el año 1000, se encuentra con el problema de las cruzadas y se encuentra con alguna que otra herejía. Pero surge un problema. Si hablábamos de una religión católica ecuménica, es decir, una religión cristiana que abarcaba desde Rusia hasta casi el descubrimiento de América, empieza una que le llaman la primera gran cisma de Oriente y Occidente. Se da por un problema bastante, si quieren verlo, superfluo, porque el Papa de Roma manda un edicto donde dice filosque, es decir, y el Hijo. Entonces ahí se refiere a que el Espíritu Santo viene dado no solo por el Padre, sino por el Hijo. Y la Iglesia griega dice, ¿cómo que por el Hijo? No, el que viene dado el Espíritu Santo y al Hijo es el Padre. No, es el Hijo, también tiene características divinas, ¿no? Estamos hablando de la Santísima Trinidad. Es un dogma que establece que Dios se compone de 3 entes: Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Y con esa aseveración el Espíritu Santo vendría como que escucharía órdenes de Dios Padre, pero según la visión occidental de Roma, también debe escuchar órdenes del Hijo. Entonces entran en conflicto las 2 iglesias, y las 4 iglesias griegas se separan. Las sedes son Constantinopla, Efeso, Alejandría, y me parece que en Filadelfia, y después se movería en Grecia. Esos 4 patriarcas, y el más importante, el de Constantinopla, deciden: nosotros no aceptamos eso, y nos separamos. Y a raíz de eso se hace el primer cisma de la religión católica.
Es decir, cisma es igual a escisión, a que se parten, se cortan. Y entonces, ¿qué hace el patriarca de Constantinopla? Excomulga al Papa. ¿Y qué hace el Papa? Excomulga al Papa, al patriarca de Constantinopla. Y ya, empiezan 1000 años donde hay dos religiones cristianas, la ortodoxa y la heterodoxa. ¿Por qué son ortodoxos? Porque ellos dicen hay que seguir las escrituras al pie de la letra, fundamentalmente. Y uno de los problemas es el conflicto iconoclasta. Dicen los mandamientos: no adorarás imágenes labradas, ni talladas, ni esculpidas, no adorarás imágenes. Entonces le preguntan a los católicos: ¿por qué ustedes tienen imágenes de todas las cosas? Que del éxtasis de Santa Teresa, que de la crucifixión, que la última cena. Esas son imágenes. Entonces el conflicto se va agravando, pero la Iglesia Católica y partes de las griegas dicen: es que sin imágenes no podemos hacer enseñanza, porque mucha gente no sabe leer. Basta con poner un cuadro y le dicen: mira, ahí se está significando la pasión de Cristo, para que gente que no sabe leer quede impresionada. Las imágenes tienen la cualidad de la impresión, ahí entra la estética. Entonces dicen: no podemos deshacer las imágenes. El conflicto iconoclasta agravia esa gran cisma que se originó, y es por eso que a partir de esa fecha, 1054, recuérdenlo, es cuando la iglesia se parte en dos. Y entonces tenemos ya la iglesia griega y la iglesia católica. Ambas dicen que son ecuménicas. Ecuménico es sinónimo de universal. Entonces mutuamente se están echando cacayetas. Ahí viene entonces otro gran proceso. Antes de eso, la iglesia católica no había sido, bueno, la iglesia en general no había pasado de ser unas sectas inconexas. Fueron establecidas gracias a 3 sucesos importantes. El primero, como ya se dijo, la presencia de los apóstoles en Roma, tratando de gestionar, pero nadie les hizo caso. Bueno, sí les fueron haciendo caso, pero fueron asesinados como mártires. Después se da otro gran suceso: Constantino I, el primer emperador romano católico, bueno, cristiano, entre comillas, eso lo vamos a ver ahorita. Constantino, dicen que en una batalla que va contra los persas, en la zona de Milibio, él se para y dice así la historia romántica, se para y dice: yo no tengo en quién creer, ¿cuál es el Dios verdadero? Y que entonces en un sueño él tiene una epifanía igual, donde se le aparece una cruz fulgurante en una batalla y dice: esta es la verdadera fe. De ahí, si tomas esta fe, vas a ser vencedor. Y entonces Constantino se dice que se vuelve cristiano y empieza a ganar miles de batallas. Eso es lo que nos dice la historiografía de los monjes, más bien la historia de los monjes. Pero si lo analizamos, realmente Constantino se vuelve cristiano en su lecho de muerte. Cuando está por morir dicen: ¿saben qué? Me voy a volver cristiano, y entonces ahora sí, el Imperio Romano va a ser cristiano. Realmente, si lo vemos fácticamente, él se vuelve cristiano y en su lecho de muerte porque las famosas sectas cristianas estaban teniendo un montón de fuerza y poderío. Imaginemos a los judíos de ahora, donde quiera metían política, tenían bastante fuerza y empezaban a ser un motor dentro del Imperio Romano. Entonces a Constantino no le queda de otra más que decir: órale, voy a ser cristiano. Después viene Teodosio. Teodosio es el último emperador que gobierna lo que es el Imperio Romano como tal. Esto es en el año 395. Él dice: bueno, hay que crear un edicto. Crea el edicto de Milán. ¿Qué dice ese edicto? Pues que sería conveniente, si no óptimo, que todos los miembros del gobierno del Sacro Imperio, no era el Sacro Imperio, perdón, de Roma, se volvieran cristianos. Es decir, se va a ver con buenos ojos que todos se vuelvan cristianos. Teodosio, se le dice Teodosio el Grande, porque fue el último gobernante del Imperio Romano. Tuvo 2 hijos. No es cierto. Bueno, sí tuvo 2 hijos, y a uno lo nombró Augusto de Oriente y a otro Augusto de Occidente. Pero después de muchos, Teodosio gobernó en 395
En el 476, el Imperio Romano de Occidente está cayendo. ¿Por qué? Porque uno de los bárbaros, un tal Odulio, llega y quita al último emperador romano, que es Rómulo Augusto, en el 476. Su verdadero nombre era Rómulo Augusto, pero le decían Rómulo Augustulum, que es algo así como Rómulo el chiquitín, porque el Augustilín, porque no la armaba, no tenía poder. A los 15 años llegan los bárbaros y lo quitan del poder, termina el Imperio Romano de Occidente. Porque en Oriente los griegos, con otro sistema de gobierno, tenían y harían que el Imperio Romano en esa zona siguiera otros 1000 años, casi hasta la Reforma Luterana. En esos 1000 años ya están bajo otra religión, bueno, bajo la misma religión cristiana, pero con la ortodoxia. Y acá ya, cuando termina el imperio en 476, están con la religión cristiana católica. Entonces ahí empiezan ya los problemas. No es cierto, ahí podemos hablar de la instauración ya de la religión católica como tal. 476, después con Teodosio, antes con Teodosio en el 395. Y a raíz de eso se habían formado 8 concilios griegos, que eran para toda la ecuménica. Después de la separación de las dos iglesias, hay otros 13 concilios, ya son latinos, y por ejemplo los más famosos son los de Letrán, aunque también están los vaticanos. Hasta 1965 hubo concilio, o sea, siguen habiendo. En esos concilios, como ya lo habíamos mencionado antes, era organizar y gestionar el orden de las creencias católicas. En el concilio de Letrán, por ejemplo, se ataca a los cátaros, y en el segundo concilio de Letrán ya se pide mayor presencia contra los cátaros, todos ellos dirigidos por Inocencio III. Y entonces ya estamos hablando que, si queda claro, a partir del 476 ya hay 2 imperios romanos, el de Occidente, bueno, que ya cayó, inicia la Edad Media en Europa, y el oriental todavía va a durar 1000 años. Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que la separación de las dos iglesias se da en 1054, es decir, alrededor de 600 años después. Pero ¿qué pasa? Que mientras el Islam empieza a extenderse y llega a España, entonces no podemos hablar de una España medieval, por más que queramos creerlo. La situación de España es diferente, y por eso España tiene una diferente reacción al protestantismo de lo que es el resto de Europa. España fue más radical, por eso lo vamos a ver después. Después de los concilios y de la cisma de Oriente y Occidente, vienen algunos procesos significativos a la religión católica. Unos de ellos fueron los antipapas o la cisma de Oriente. En la cisma de Occidente. En esa, el rey de Francia quiere favorecer a su propio papa, y es un papa diferente a lo que quiere favorecer Roma, y entonces el rey de Francia trae al dirigente, trae al papa a Aviñón, y se crean 2 papas, y otra vez un papa excomulga al otro, entonces ya estamos hablando de 2 periodos donde hay 2 papas. Se conocen también como los antipapas. Eso fue por allá del 1300. Después de eso, ya nos estamos acercando a 1517. Si se acuerdan qué pasó en 1517, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en el curso. Bueno, antes de eso se da otro problema, o otro a segundo. En 1492, ¿alguien me puede decir qué pasa? 1492. Viajes a México. Pasan 2 cosas muy importantes para la historia de España y de Europa: el descubrimiento de América y la expulsión de los árabes y de los judíos del último reducto, que era el califato de Córdoba, y después conocido el reino de Taifas, y ya después la zona morisca de España, son expulsados. Eso es en 1492. Entonces España no tiene otra cosa para aglutinarse como población diversa. Ustedes saben que España tiene problemas hasta la actualidad. Por ejemplo, Cataluña quiere independizarse, el País Vasco no se siente español, los asturianos tampoco, los gallegos son muy aparte. Entonces
España tiene problemas de identidad nacional. La única forma de aglutinar a España, ¿con qué creen que sería? La religión. Entonces, estamos hablando que en 1492 acaban de expulsar a los árabes y a los judíos, y los que se quedaron se convirtieron muy a la mala. Y entonces estamos hablando de que unos cuantos años después ya no le toca ni a Isabel ni a Fernando, sino a su nieto, Carlos V. Estamos hablando de que ya viene el protestantismo. ¿Cómo lo va a ver Carlos V si sabe que si en España agarran el protestantismo, se les va a deshacer España, porque lo único que los une es la religión católica? Y no solo eso, fue la evangelización del Nuevo Mundo una de las justificaciones del avance del Imperio Español dentro del mundo. Fueron dos bulas las que permitieron eso. La bula intercátera, que fue emitida por el Papa Nicolás V, que permitía que España no solo no tenía el derecho, sino la obligación de evangelizar todas esas tierras recién descubiertas. Y fue el Tratado de Tordesillas en 1514 para establecer el fin del mundo y decir: esta zona va a ser de evangelización española y esta de evangelización portuguesa. Estamos hablando que para ese entonces tanto España como Portugal son las dos potencias marítimas de la época. Ellos ya descubrieron el mundo. Portugal se fue por abajo, por el Cabo de Buena Esperanza, y llegó a la India, y España se fue por el otro lado y llegó a la India. Entonces estamos hablando ya de que España y Portugal se están repartiendo el mundo, y la justificación es el catolicismo. Entonces, por eso la reforma protestante pegó diferente en España, y se puede decir que España es de los más católicos conservadores que hay y que hubo, y que eso nos lo heredó a nosotros, ¿no? Como su colonia. Entonces, en 1492 se descubre América, se lleva todo el aparato a América, y también los portugueses hacen lo mismo. Por el Tratado de Tordesillas, los portugueses se quedan con Brasil, pero ojo, quien lo descubrió fueron los españoles. Y entonces estamos hablando de que España y Europa necesitan el catolicismo para darle fuerza. Aún así, quien tiene más el poder de representar el catolicismo son los franceses. Ellos siempre fueron aliados del Papa, la casa de los Borbones. Pero entonces en 1517, Carlos V, que es el rey ya de España, cuando se está dando lo de Martín Lutero, él dice: mis zonas norteñas de mi imperio, acuérdense que él nació, bueno, si no lo sabían, él nació en la zona de Flandes, en lo que es Bélgica, esa parte era de España. De hecho, el término "te pones muy flamenco" es porque los flamencos, los de Flandes, no querían ser españoles, porque los españoles representaban el catolicismo conservador y ellos eran más identificados con el protestantismo. Entonces, cuando un español se le ponía a alguien al tiro, decía: oye, no te pongas flamenco, es decir, no te pongas como los flamencos. Todo el lenguaje, lo sabrán los expertos, tiene origen en la historia, ¿no? Entonces, estamos hablando de España. Carlos V no le queda otra de darles la independencia. Bueno, no se las da, les da bastantes autonomías, pero su hijo Felipe II, que ya es español, a él sí no se la perdona, y se independiza Holanda y se independiza Bélgica. Pero ellos no podían hacer lo mismo con el resto de España, porque, como les dije, ellos estaban unidos por el catolicismo. Entonces, cuando Lutero habla, él se levanta, es porque él intentó comunicarse con Roma, pero al ir a Roma se da cuenta de muchos excesos que están descritos en el Decameron, ¿no? Que los padres acá dándole a diestra y siniestra con las chavas y con los chavos, en bacanales, en orgías. Las orgías son de comida, no piensen en otra cosa. Están acá duro y directo. También se come. No, las orgías son de comida, tengo entendido. Se llaman bacanales. Perdón. Bueno, entonces Es que la palabra orgía es desorden, ¿no? Es desorden, es arbitrariedad.
O sea, Exceso. puede haber hasta una orgía académica. Así es. Claro. Conocer Chapín, ¿no? Nomás pregúntenle a los del sindicato. Nah, El área. No de ideas, maestro. Adelante, maestro. Gracias, maestro. No, y excelente aporte, maestro, gracias. Bueno, entonces, Martín Lutero establece sus 95 tesis, que me imagino ya se explicaron muy bien, y es sobre la venta de indulgencias. Dijéramos que para salvarse, el edicto de Milán y aparte el concilio de Nicea prohíben la usura. Entonces, ¿qué pasa? Que en las sociedades católicas, si ustedes piden prestado, no pueden pedir réditos, intereses. Si ustedes piden prestado, el prestamista no les puede cobrar interés, tiene que cobrarles lo que él les está prestando, porque está prohibido por la religión. Entonces casi nadie quiere prestar, salvo los que son de otra religión, como los judíos. Ellos sí prestan porque no son católicos, porque el Papa dice, aquel que preste con rédito se va a ir al infierno. Entonces los judíos, como no creen en el Papa, pues prestan. Pero la gente común y corriente no quiere prestar porque está prohibido. Entonces la gran prestamista en los países católicos es la propia iglesia, que presta a bajo rédito o a veces sin rédito. Entonces empieza a ser dueña de un montón de tierras. Por ejemplo, la reforma de Juárez en el 56, 57 es contra esa acumulación de las tierras, porque como la iglesia es el único prestamista y nadie le paga, o algunos pocos le pagan, se va quedando con las tierras. Otra forma de hacerse de tierras es la indulgencia. La indulgencia es, yo siento que ya me va a tocar la hora, ya me voy a morir, quiero quedar en paz con los de allá arriba, voy con mi padre. ¿Qué hago? Pequé, tuve relaciones fuera del matrimonio, asesiné, robé. ¿Qué puedo hacer para no tener problema? Ah, mira, pues necesitas una indulgencia. La indulgencia es que vamos a hacer misas por tu alma, para que cuando estés en el purgatorio, no te la pases ahí todo el tiempo, nada más estés unos 100 o 200 años. Bueno, ¿y cómo puedo hacerle para pasar de volada? Ah, pues mira, si quieres, misas diario y rezar por ti diario y que el Santo Padre te mencione en una misa, ah, pues mira, cállate con la del Puebla, ponte por acá una hectárea. Y si me dejas también otras tierras por allá, te vas derechito al cielo. Entonces era un negocio, y eso es lo que ataca Lutero, ¿no? La venta de indulgencias. Es básicamente en lo que se centra. Él no ataca ni ese fanatismo que se origina con las cruzadas, ni tampoco, de hecho considera oportuno la disciplina, ¿no? Él lo que ataca es ese como negocio que se está haciendo con las iglesias, que paradójicamente el fanatismo no solo se dio en la iglesia católica, las iglesias protestantes que se jactan de ser muy modernas, también tuvieron partes del fanatismo. Por ejemplo, los puritanos, en la zona de Salem, allá en Massachusetts. Estos colegas, en un solo pueblo, se aventaron 29 ejecuciones de brujas, en menos de un siglo. Cosa que no hicieron la Santa Inquisición en México, en todo lo que duró. O sea, estamos hablando de que para fanáticos, no solo los católicos. Entonces los puritanos, que son calvinistas y que vienen derivándose de alguna manera indirecta del protestantismo, también tenían lo suyo. Con esto quiero dar a entender que, por ejemplo, esa idea que se da de que los protestantes exportaron a América industrias y los católicos exportaron iglesias, eso tampoco del todo es cierto. Si pudiéramos ver que los países más católicos de Europa, por ejemplo, los austriacos, ellos son los representantes de la casa de los Austrias, de los Habsburgo, ellos son católicos a ultranza. Y ahí se genera Mozart, se generan todos los avances de música, Beethoven fue a estudiar allá a Salzburgo. Entonces, no podemos decir esa idea, es muy maniquea de decir que el protestantismo es la madre de la creación de la riqueza y el catolicismo es se dirige exclusivamente a la pobreza y a la felicidad. Dicen que un lema de los católicos es más fácil que pase un camello por el ojal de una aguja que un rico por el cielo, ¿no?
y que con base en esa idea de la ética católica, los países no progresan. Bueno, sí hay que verlo. Vamos a los pueblitos y vemos que las fiestas de los lugares del santo patrono son un momento de agasajo, de olvidarse de los problemas y de abandono total. Y que si llegamos a ir a Estados Unidos o a alguna zona protestante, podemos ver las iglesias allá y nada más es un templo así bastante austero, una cruz, y a diferencia de acá, las iglesias adornadas y con barroco y esas columnas todas garigoleadas, todo eso hermoso, sí nos hacen unas características diferentes. Pero hasta cierto punto podemos ver que, por ejemplo, cuando los españoles llegan a México, dicen por ahí un historiador, que no les voy a decir quién, dice, es que los españoles se cogieron a las mexicanas y los ingleses las mataron. O sea, lo dijo en tono de broma y puede sonar bastante agresivo. Sin embargo, hay algo de razón. La ideología católica no veía a los indígenas como seres diferentes. Eran adolescentes de la fe y se les podía llenar con la fe cristiana. En cambio, los protestantes, los puritanos, los asesinaron y decían, en el Destino Manifiesto está que los mexicanos son una raza degenerada porque es una mezcla. O sea, no veamos tan... Yo digo, hacemos la crítica del protestantismo, sí es como que motor de la ciencia, la revolución industrial, pero también tiene sus asegúnes. Y tampoco todo lo católico es malo. Podemos hablar del perdón, de poner la otra mejilla, que si lo hiciéramos muchos mexicanos, a lo mejor el país no fuera tan violento. Entonces, a lo que llegamos es con esto, que básicamente el catolicismo y el cristianismo se separan. Hubieron básicamente en la cultura occidental y en la oriental dos cismas importantísimos. El primero en 1054, cuando los griegos se separan, y el segundo se da con Martín Lutero en 1517. Porque después de él siguieron otros, Calvino, bueno, se toma como referencia, qué bueno que Álvaro me vio así como que con duda, se toma como referencia cuando pega las tesis, ¿no? En octubre de 1517, el 31 de octubre, el día de Halloween. Pero, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que después de él siguieron otros y se animaron, y eso fue también positivo. Ahora vamos a hablar de lo positivo. Gracias a que se da esa crítica a los dogmas de la religión católica, hubo avances en la ciencia. Por ejemplo, se dice que Dios creó el mundo en 7 días, la ciencia dice que no, que son alrededor de millones de años, ¿no? Antes no se podía cuestionar esos dogmas porque había todo un aparato burocrático con la Santa Inquisición y un montón de, por ejemplo, la persecución religiosa, no se podía cuestionar los avances científicos. Pero gracias al luteranismo y a otras apertura de conocimiento y libertad de cultos, es que se permite un pensamiento científico. Entonces, se me hace muy oportuno y se me hizo de lo más adecuado para idea del doctor Toski y del profesor Rubén, se me hizo, y del maestro Campo, se me hizo muy oportuno este curso porque de ahí pudimos conocer que todos estos avances eran tan significativos, no solo para la religión como tal, sino también para los avances científicos y tecnológicos. Bueno, quisiera terminar diciendo que la tesis de Lutero era, básicamente la fuerte de sus creencias era: Dios no justifica a los hombres por sus obras, sino por su fe, y negaba la intercesión tanto de santos como de imagen. O sea que en pocas palabras, la única forma de salvarse es por la fe, no poniendo imágenes, en clara alusión a la Iglesia Católica. Y si vemos desde el punto de vista iconoclasta, pues hay parte de razón, ¿no? Bueno, con eso termino. Si alguien tiene alguna duda, aclaración. Con mucho gusto se las